Hola, ¿qué tal? Su misión, si decide aceptarla, es ver este vídeo hasta el final con todas sus secciones: proyecto, rodaje, localizaciones, personajes, efectos visuales, curiosidades, etc. Y recuerde, no olvide suscribirse, dar like, compartir, comentar y todas esas cosas. El vídeo se autodestruirá 5 segundos después de haberlo visto completo. Bueno, la serie empezaría básicamente porque en plena Guerra Fría, que sería un periodo que abarcaría aproximadamente unos 45 años, desde 1946, cuando se acabó más o menos la Segunda Guerra Mundial, hasta 1991, después de la caída del muro de Berlín, que se volvieron a juntar las dos Alemanias y todo el rollo y tal. Todo esto propició que salieran pues muchas películas, muchas series con el tema de fondo del espionaje. Evidentemente la gente 007, James Bond, pues ayudó el tema. ¿Y qué pasa? Cuando una cosa tiene éxito, pues todo el mundo se sube al carro. Y además, también estaba bastante por ahí detrás el miedo a lo que venía siendo la energía atómica o las bombas nucleares o atómicas. Que curiosamente estamos, como dije en mi opinión sobre Oppenheimer, que os dejo por aquí el enlace, que si os habéis dado cuenta, el tema nuclear está ahora mismo más actual que nunca. Parece que hayamos retrocedido unos 70 años aproximadamente y estemos otra vez, que si Guerra Fría, que si Guerra Caliente, que si los Estados Unidos, que si la antigua Unión Soviética, que ahora es Rusia y otros restos de países, pero que bueno, que está la cosa como está, ya sabéis. Lo curioso de esta serie, que no se había visto hasta aquel momento, eran los recursos que utilizaba. Tecnología punta en aquel momento, evidentemente, que si las máscaras para cambiar de identidad, que si los disfraces, y todas esas cositas, la verdad, que atrajeron bastante al público. La primera serie, la original, duró unos 7 temporadas aproximadamente, y hubo un vaivén de elenco, por decirlo de alguna manera. Algunos se mantuvieron durante las 7 temporadas, incluso volvieron en la segunda serie que se hizo, pero otros fueron cambiando entre la temporada 1 y la temporada 7, que pues algunos entraban, otros se iban. Después le quisieron dar un giro un poquito más moderno, y ahora os voy a comentar un poquito quiénes eran los actores y qué personaje encarnaban en las diferentes temporadas. En primer lugar tendríamos al actor Bob Johnson, que este no aparecía en los créditos, no salía nunca, y era básicamente la voz de los magnetófonos, de los discos de vinilo y las diferentes cosas que les entregaban para hacer la misión en formato que se pudiera escuchar la voz. Era simplemente la voz de los mensajes de Misión Imposible. Después de la primera temporada tuvimos al actor Steven Hill como el jefe de equipo Dan Briggs, solo en la primera temporada. Martin Landau, conocidísimo Martin Landau como Rolling Hen, que estuvo de la temporada 1 a la temporada 3. Barbara Bain como Cinnamon Carter, que también estuvo de la temporada 1 y hasta la temporada 3. Y no es casual, porque básicamente era la esposa de Martin Landau, y cuando Martin Landau se fue, pues ella se fue con él. En la segunda temporada ya se incorporaría Peter Graves como el jefe de equipo Jim Phelps, y este aguantaría ya hasta el final, y de hecho volvería en la serie que se hizo a finales de los 80. El actor Peter Lupus caería de Willie Armitage, y este también se mantendría de la temporada 1 hasta la temporada 7. Greg Morris como Barney Collier también estaría de la temporada 1 a la temporada 7. En la temporada 4 y 5 se incorporaría Leonard Nimoy como el Gran París, que se llamaba el personaje. Leslie Ann Warren como Dana Lambert aparecería solo en la temporada 5. Linda Day Jones como Lisa Casey, temporadas 6 y 7. Y para finalizar, Barbara Davidson como Mimi Davis, ya en la temporada 7 y final de la serie. La serie básicamente empezaba sus primeras temporadas con uno de los dos jefes, fuera Dan Briggs o fuera Jim Phelps, que les encargaban una misión yendo a escuchar una cinta magnetofónica. Después se cambiaría a vinilos y otros formatos, como os he comentado, a algún lugar
rocambolesco, a lo mejor era una tienda de música, o a lo mejor era un supermercado, o alguna cosa así. Entonces escuchaban la cinta y la particularidad que tenía el formato este de audio es que a los 5 segundos aproximadamente se autodestruía para que nadie, ningún espía ni nadie pudiera escuchar la misión en sí. Normalmente las misiones eran de espionaje, contrainteligencia, sabotaje, siempre tenían algunas misiones en algunos países inventados e imaginados y alguna cosa así para tampoco no meterse en ningún berenjenal diciendo pues vamos a espiar al Reino Unido, vamos a espiar a Moscú o vamos a espiar así. Siempre eran referencias a algunos países pero con nombres inventados. Una vez que el jefe escuchaba la grabación, entonces tenía una carpeta que la abría y allí estaban las diferentes fichas y las diferentes fotos de los diferentes integrantes que podían formar parte del equipo de ese capítulo para la misión. Entonces cogía y presentaba allí, veíamos las fotos de cada uno de los personajes y elegía cada uno, pues depende, yo qué sé, si quería un técnico en temas de escuchas y micrófonos y tal, pues cogía tal. Una técnica en disfraces y peluquería, maquillaje y no sé qué, pues cogía a no sé quién. Y así hasta que formaba todo el equipo. Entonces se realizaba lo que viene siendo la famosa reunión de coordinación, que aquí en la película de Misión Imposible también lo vemos, que aparecen todos, mientras que Jim Phelps, porque el personaje de John Boyd es un homenaje al personaje de Peter Graves, que luego os explicaré el porqué. Y entonces hay la reunión y tal, que esto también era una cosa que salía en casi todos los episodios. Pero de vez en cuando el tema cambiaba. Había veces que no tenían una misión en sí porque algún miembro del equipo era secuestrado o le pasaba alguna cosa y entonces el resto, la misión en ese episodio era ir a rescatarlo. No había una misión imposible, la misión imposible era el rescate en sí. Además, una tónica que era habitual en los episodios era que siempre por una circunstancia o por otra ocurría algo que desbarataba los planes y tenían que volver a improvisar pues ahí en el momento. Y al final, pues claro, mantenían la tensión durante todo el episodio hasta resolver la misión que tenían desde un principio, pero evidentemente cambiando todos los planes. Después con el tiempo todo esto se cambió y entonces hacía una introducción al capítulo, después se entregaba la cinta, el vinilo o lo que fuera con el mensaje de voz y entonces ya se elegía el equipo y empezaba ya la serie. Una curiosidad es que Jim Phelps, Peter Graves, entró en la segunda temporada sin que nadie dijera que le había pasado al personaje de Dan Briggs, porque había dejado de ser jefe de equipo, si lo habían secuestrado, si lo habían matado, si se había pasado a otro bando, nada. Apareció Jim Phelps y ya está, te lo comes y no hagas preguntas. Otra curiosidad es que Leonard Nimoy, evidentemente el señor Spock de Star Trek, se incorporó a la serie de Misión Imposible porque, por si no lo sabíais, Star Trek, tras su tercera temporada, la serie original, fue cancelada porque por circunstancias que ahora tampoco me voy a poner aquí a explicar porque si no, no acabaríamos hasta mañana. Y entonces lo ficharon para la temporada 4 y la temporada 5, como os he comentado antes, de la serie Misión Imposible. En la quinta temporada, como os he comentado antes, se incorporó Leslie Ann Warren, un agente juvenil, para darle un poquito también de toque juvenil. Los villanos eran también más jóvenes. Había algunas problemáticas o algunas cosas que eran también como enfocadas a la juventud, imagino yo, para que este grupo de edad se añadieran a la serie, porque en principio la serie era como para más mayores. Pero si había algunas cosas que eran de interés de los jóvenes, podían atraer un poquito más de público. Curiosamente la serie acabó como empezó, no tiene ningún tipo de explicación ni nada. El episodio final, que fue el episodio 171, el último de la séptima temporada, acabó con una misión más, como si no hubiera pasado nada, o sea, como si hubiéramos visto durante las 7 temporadas misiones, y ahí se acaba la misión, tienen éxito y se acabó la serie. Una cosa muy curiosa. En el año 1988 y hasta 1990, un par de añitos, 2 temporadas, volvió una nueva versión de la serie con un total de 54 episodios, esta vez producida por la ABC, porque anteriormente las 7 temporadas originales eran de la CBS. Y otra vez volvería Peter Graves como el jefe de equipo Jim Phelps, y todos los demás serían un grupo nuevo. No repetirían ninguno de los del elenco original. Curiosamente se incorporó Phil Morris, hijo de Greg Morris, uno de los personajes de la serie original, que haría de hijo también en la serie, como si fuera el hijo del personaje que este interpretaba.
O sea que era hijo en la vida real y hijo en la ficción. Evidentemente, como todas estas series que se hacían en aquella época, siempre había estrellas invitadas. Y por comentaros algunas, que hubieron muchos más, pues aparecieron por allí Sam Elliott, Joy Bridges, Joan Collins, Arthur Hill, Erza Kier, Fernando Lamas, Peter Lorre Jr., Ricardo Montalbán, Sugar Ray Robinson, William Shatner o George Takei. Evidentemente estos iban, ¿por qué? Porque me imagino que estaban invitados por Leonard Nimoy, porque eran compañeros suyos en la serie original de Star Trek. ¿Cómo empezaría el proyecto para que se desarrollara una película de Misión Imposible que la verdad que tuvo bastantes problemas? Es curioso porque los próximos vídeos que os voy a traer, este de Misión Imposible, después os traeré el de Tiburón y después os traeré el de Robocop, fueron 3 películas bastante caóticas. Sobre todo Tiburón, que Tiburón, madre mía, si no sabéis nada o sabéis alguna cosa, no podéis imaginar lo que pasó allí. Pero bueno, todo eso ya llegará. Pues Paramount se hizo con los derechos de la serie original justo en el año 1973, cuando esta acabó. Compró los derechos y tal, y estuvo intentando hacer una versión para cine durante 21 años prácticamente, hasta que Tom Cruise apareció por allí, que estaba trabajando en Paramount, y junto con su socia Paula Wagner decidieron que querían hacer el proyecto también con su productora Cruise Wagner Productions. Y se interesó por la serie básicamente porque era un fan desde que era niño. Y claro, Paramount dijo, vale, pues a ver qué hacemos. Mientras que Tom Cruise rodaba la tapadera junto al director Sidney Pollack, se empezó a hacer lo que vendría siendo la preproducción. Empezó a desarrollarse el proyecto, se tenía que escribir un guión y tendría que más o menos coger las bases en lo que se iba a basar la película, basándose también evidentemente en la serie original. Se acordó en principio un proyecto de entre 40 y 50 millones de dólares, pero Tom Cruise quería 70. Porque lo que quería hacer era una película que fuera interesante, de espionaje, de acción y que fuera un éxito. Pero en un principio la Paramount se negaba. Al final, rascando entre un lado y otro, le dieron 68 millones, pero esto tenía trampa, porque después invirtieron 12 millones más para publicitar la película. Por lo tanto, no es que le dieran 70, sino que al final le dieron 80 millones. Para que los números cuadraran y que no hubiera ningún tipo de problema, Cruise dijo, pues mira, no voy a cobrar nada, pero me llevaré un tanto por ciento de los ingresos en taquilla. Y al final, ¿sabéis cuánto cobró? Porque la película lo petó. 70 millones de dólares se llevó de dinericos buenos, de beneficios en taquilla, Tom Cruise, por su participación en la primera película. El primer director al que se le ofreció el proyecto sería John McTiernan, conocido por Die Hard, Jungla de Cristal o El Depredador, que curiosamente tenéis vídeos de las dos en el canal, dejaré por aquí los enlaces, pero empezaron las típicas desavenencias y todo el rollo y finalmente abandonó el proyecto. Seguidamente, Cruise, como os estaba comentando, acababa de trabajar en la película La Tapadera con Sidney Pollack y se le ofreció a este. Este estaría trabajando en el guión durante varios meses con los guionistas William Huyck y Gloria Katz, que me imagino que os sonarán, el matrimonio de guionistas, porque ya han salido por aquí en el vídeo del Templo Maldito de Indiana Jones, porque básicamente fueron los guionistas, que también os voy a dejar por aquí enlace por si queréis ver el vídeo. Pero finalmente Sidney Pollack, ¿qué pasaba? Se quedaba trancado, no sabía por dónde tirar, no sabía muy bien cómo enfocar la película y básicamente también abandonó el proyecto. Y entonces se fue a rodar su remake de Sabrina, protagonizado por Harrison Ford. Curiosamente por allí andaba Brian De Palma, que las cosas no lo habían ido demasiado bien. Había estrenado Atrapado por su pasado Carlitos Way, protagonizada entre otros por Al Pacino y Sean Penn, y se había pegado un piñazo, un fracaso estrepitoso en taquilla. Y claro, le dijo a su agente, búscame a ver algunos proyectos que haya por ahí que tú creas que me puedan dar un poquito de subidón otra vez como director y que me den un éxito, porque si no voy a perder el prestigio. Y casualmente, Tom Cruise, que también estaba por allí, pensó, junto con su socia Paula Wagner, que Brian De Palma le podía dar el enfoque que ellos querían a la película. Porque aparte de que ser una película de acción, el tema del espionaje, el tema de desarrollar los personajes y todo lo que había detrás, Brian De Palma lo podía enfocar y lo podía hacer bastante bien como director. El primer guión que estaba escrito por el matrimonio Huyck-Katz, que ya vimos que lo hicieron junto con Sidney Pollack,
basaba toda la acción de la película en Estados Unidos, pero Brian De Palma el primer cambio que pidió era que se desarrollara en Europa. Se miraron el guión y tal, no acabó de convencer ni a Brian De Palma, ni a Cruise, ni a Wagner, a nadie, le dieron las gracias a los guionistas y entonces cogieron y empezaron otra vez de cero a desarrollar un nuevo guión. Entonces ficharon al guionista Steven Zaillian, que venía de hacer la segunda parte de las aventuras de Jack Ryan, Peligro Inminente. La primera era Juego de Patriotas, las dos protagonizadas por Harrison Ford, y se juntó con Brian De Palma durante 6 semanas para desarrollar el nuevo guión. Originalmente la película comenzaba con el personaje de Ethan Hunt alrededor del mundo buscando los diferentes agentes que formarían el grupo para hacer la misión que nos explicaría en la película. Por ejemplo, el personaje de Jean Reno, Frank Krieger, lo encontraría en una prisión en la India y a Luther Stilwell en una isla de Irlanda. Lo que pasa es que veían que esto atrancaba mucho la película porque iban a salir casi 8 personajes, una cosa así, y Brian De Palma tomó la decisión de que para que la misión empezara rápido y empezara rápido la acción de la película y no tanto presentar personajes, lo dejarían 4. De los 8 originales, finalmente, solo 4, junto con Cruise, formarían lo que vendría siendo el equipo de Misión Imposible. Pero, casualmente, por problemas de agenda, Steven Zaillian se tuvo que ir de la producción y Brian De Palma no tuvo más remedio que llamar a su amigo David Coe para que le ayudara a desarrollar el guión. Y este cobró $1 millón por el guión en un principio definitivo. Cuando tuvo el guión acabado se lo enseñaron a Tom Cruise, dio el visto bueno, dio luz verde para empezar el rodaje y tal, pero justo un día antes despidió a David Coe y llamó a Robert Towne, que era amigo del propio Cruise, para que hiciera cambios y reescrituras en el guión. Básicamente porque no le gustaban algunas partes de cómo estaba desarrollado su personaje y quería que se produjeran cambios. Una cosa rarísima, si has dado el visto bueno y todo ha ido bien, ¿cómo puede ser que un día antes cojas y lo despides? Yo no lo entiendo. Como curiosidad se les pidió tanto a Martin Landau con su personaje de Rolling Hunt y Peter Graves con su personaje de Jim Phelps que repitieran sus personajes al comienzo de la película, pero básicamente para matarlos. O sea, para hacer como un cambio generacional, matamos a los originales y entonces aquí empieza la misión con un nuevo jefe y con un nuevo grupo, pero automáticamente se negaron y dijeron que ellos no iban a participar en la película para que cogieran y a los 5 minutos los mataran, que no, y entonces se fueron. Bueno, pues debido a todos los cambios que quería realizar Cruise y todas las cositas sobre su personaje, finalmente empezó el rodaje sin tener un guión terminado. Así que Robert Towne se tenía que dedicar durante el rodaje de la película a hacer reescrituras, a hacer cambios y todas esas cosas. A Brian De Palma no le pareció nada bien, creía que todo esto iba a tener problemas, que iba a tener repercusiones en el rodaje, el no tener un guión finalizado, y evidentemente así fue. Finalmente se dieron cuenta que el guión de Robert Towne no les llevaba a ningún sitio y que había que volver a reescribirlo. Y entonces volvieron a llamar a David Coe, que ya había acabado su proyecto y se acercó por allí y junto con Robert Towne, que no lo echaron, cada uno en un hotel en sus respectivas habitaciones iban escribiendo partes del guion que después cogían y las juntaban porque se iban comunicando por teléfono. Oye, yo he escrito esto, yo he escrito lo otro, pues lo podemos juntar así, lo podemos modificar así. Y eso es lo que se iba haciendo día a día durante todo el rodaje, una cosa de locos. Pero de nuevo, otra vez se tenía que ir David Coe porque le pilló que tenía que ir a rodar otro nuevo proyecto y finalmente Robert Towne sería el que se quedaría con todo el marronazo de acabar lo que quedara de guión para finalizar la película. Ya os digo, es que fue un follón que no veas. Para colmo de males, entre Brian De Palma y Robert Towne empezaron a haber tiranteces, empezaron a haber choques y básicamente era por el final de la película. Robert Towne quería que la película se acabara con una conversación entre los 3 personajes que vemos al final, Tom Cruise, Emmanuel Beard y John Boyd, hablando en el vagón de equipajes, como vemos en la película, que se acabara ahí, después de la conversación. Quería eliminar toda la escena de acción del tren. Y entonces Brian De Palma le dijo, vamos a ver muchacho, esto es una película de acción, la estrella es Tom Cruise, el lucimiento siempre es de la estrella, y para que la película se acabe redonda, tiene que acabarse con una gran escena de acción. No podemos quitar la escena esta del tren.
Se metió por ahí en medio Tom Cruise y le hizo ver también a Robert Downey de que esto no podía ser, y entonces por eso el final es el que vemos en la película. El rodaje duraría aproximadamente, con todos los problemas que hubo, unos 6 meses, de mediados de marzo hasta mediados de agosto del año 1995. Este empezaría en el Museo Nacional de Praga, que haría las veces de la Embajada de los Estados Unidos, como podemos ver en la película al principio, cuando le echan el spray aquel amarillo y tienen que ir a buscar lo de la cinta esta Nox, y vemos cómo acaba pues todo el equipo al principio de la película de Ethan Hawke, que no acaba demasiado bien. También se utilizaron otras localizaciones de la ciudad de Praga, que básicamente se rodó la película en Praga porque Brian De Palma decía que era una ciudad que no se había utilizado y que no se había visto en películas y que podía dar un enfoque a nivel visual a la misma, porque la gente diría, ¿y esto dónde está rodado? Y esto yo no lo conozco, y por eso se fueron a rodar allí. Por decir algunas localizaciones de la ciudad de Praga que se utilizarían durante el rodaje de la película, estaba el Palacio de Liechtenstein, estaba el Puente de Carlo y también estaba el Hotel Europa, que curiosamente en el interior, en una de las habitaciones, es donde rodarían toda la parte de la reunión de Han con Max. Como curiosidad, a la hora de rodar en el Hotel Europa le pusieron un montón de restricciones al equipo de rodaje. No podían colgar nada, no podían hacer agujeros, no podían ni siquiera clavar un clavo para poder poner algo en las paredes respecto a tema de iluminación. Y entonces, claro, no sabían cómo iban a iluminar la escena. Entonces el director de fotografía, Steven Burum, encontró una empresa que se dedicaba a hacer globos de helio que además iluminaban. Lo que pasa que no tenían suficiente potencia. Así que llegaron a un acuerdo con esta empresa para que les hicieran 4 globos de helio con una potencia de 8000 vatios para poder iluminar mientras que los globos estaban por ahí volando dentro de la habitación sin tener que hacer ningún montaje, ni clavar nada, ni hacer ningún tipo de estropicio dentro del hotel. Otro reto respecto a iluminación sería la orilla del río Moldava, entre el Puente de Carlo, que tenían que iluminar 3 kilómetros para rodar todas las escenas que vemos de Praga y que hace como un aspecto así como de niebla y tal. Se necesitaron 2 semanas para planificarla, 12 días para rodarla y 11 generadores para que dieran toda la cantidad de energía que necesitaban, la cantidad de luces que pusieron alrededor de 3 kilómetros de calle. Una cosa alucinante. Una vez rodado esto, se irían a principios de abril a Reino Unido para rodar en los famosos Pinewood Studios. Aprovecharían su estancia en el Reino Unido para rodar, por ejemplo, en Londres, en el Tower Bridge, donde construirían un helipuerto especialmente para la película, que evidentemente después tuvieron que desmontarlo. Y después en el Tate Britain sería donde rodarían toda la escena cuando vemos a la familia de Han en la televisión que está saliendo de unos juzgados. El County Hall, que haría las veces del cuartel de la CIA, el Anchor Pub, que sería donde tenemos a Ethan y Luther Stockwell al final de la película, allí en un pub tomándose unas copas y todo el tema. Y la estación de Liverpool Street, que sería donde vemos el encuentro entre Fels y Han cuando este va a llamar por teléfono y resulta que no estaba muerto, que estaba de parranda, como luego veremos al final de la película. Los exteriores de la escena del TGV supuestamente ocurren en Kent, pero realmente se rodaron en Escocia en la Glasgow Southwestern Line. La famosísima y conocida y espectacular secuencia del restaurante Aquarium se rodó en 2 localizaciones diferentes. Por un lado rodaron una parte los Pinewood Studios, donde construyeron todo el decorado del restaurante y tal, y después en la Plaza Vieja de Praga, donde simularon que construían el restaurante ahí en medio, pero que en verdad está integrado de manera digital. Todo el tema de la explosión, de las peceras y toda esa escena la rodaron, como os comentaba, en los Pinewood Studios con un especialista, pero no quedaba bien en cámara. Y entonces Brian De Palma le dijo a Cruise, ¿por qué no la haces tú mismo? Porque aquí se nota mucho de que es un doble, porque además tiene que salir de frente y la cámara lo pilla y rápidamente se ve que no eres tú. Entonces Tom Cruise lo estuvo pensando y tal, pero al final cogió y aceptó hacer la escena él mismo. Para toda esta escena, los
4 tanques de agua tenían 16.000 litros y tuvieron que hacer unos cristales especiales de vidrio templado para que aguantaran el agua, pero aparte que fueran fáciles de romper a la hora de provocar la explosión y que no hiriera a nadie, porque cuando le dieron al detonador salieron trozos de cristal por los aires aparte del agua. Y la escena la hizo Tom Cruise, que bueno, aquí lo vemos un poco cuando sale, que salta sobre una colchoneta y tal, y después lo vemos como sale corriendo con una de sus típicas carreras ya marca de la casa de Misión Imposible. Después una curiosidad para toda la escena del cuartel de la CIA, cuando Ethan Hunt entra para robar todo el tema de la lista Knox, cuando se descuelga y todo el rollo, que es una pasada porque yo he visto la película 1000 veces y durante toda esa escena estás en tensión aunque ya hayas visto la película. Y es que Brian De Palma utilizó un recurso muy bueno y que fue el silencio. Si tú te fijas, está en silencio todo el rato la escena, porque básicamente no se puede hacer ruido allí dentro de la sala para que no salte la alarma. Y entonces solo rompe el tema del silencio, por ejemplo, la cuerda, cuando está allí Krieger ahí aguantando a Ethan y todo el rollo que se le escapa cuando viene la rata. Y es una escena de súper tensión y que te tiene ahí agarrado al asiento mirando la película y da igual las veces que las veas. Sigue funcionando como el primer día. Lo curioso es cómo se hizo esta escena, porque para que no se estrellara contra el suelo había dos extras que están justo por detrás de las cámaras que lo mantenían con unas cuerdas. Tenían las cuerdas marcadas para justo en el momento que tenían que frenar para que Cruise se quedara pues a un palmo del suelo y no se pegara y se reventara. Y aparte tenían unos contrapesos para mantenerlo en la posición esa en la que está, ahí aguantando ese pulso para no tocar el suelo. Todo eso está súper bien hecho. Después, para la escena final del tren del TGV se necesitaron 6 semanas, se rodó todo en interiores, en los estudios Pinewood, donde construyeron 3 vagones para hacer las veces del tren, que en verdad no estaba. Después todo el resto del túnel, el helicóptero y tal, esto se añadió con efectos digitales. En aquella época, año 96, ya empezaban ya a desarrollarse un poquito más, porque ya habíamos tenido Terminator 2 y entonces ya empezaba el tema de los efectos digitales en plan potente. Parque Jurásico también había estado ya por allí y todo esto. Curiosamente, De Palma quería utilizar un tren Eurostar, pero al final consiguieron 3 vagones de un TGV porque Tom Cruise invitó a cenar a uno de los gerifaltes de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles franceses. Y entonces le cedieron los 3 vagones necesarios para rodar en el plató de los Pinewood Studios. Uno de los problemas de esta escena fue simular la fuerza del viento, porque los vemos que ahí le está dando un aire y le está dando potente y tal. Y entonces a Cruise se le ocurrió una idea, porque él recordaba que cuando estaba empezando a hacer sus cursos para ser paracaidista, tenían un ventilador gigante, que eso es lo que hacía que pudieras hacer las piruetas y cómo te tenías que comportar en el aire en el momento que tú te tirabas del avión. Así que buscaron uno de los ventiladores más grandes que había en Europa, se lo llevaron al rodaje y este tenía una fuerza de vientos de 240 km por hora. La secuencia completa del tren está compuesta de 152 tomas y tiene una duración de 7 minutos y 20 segundos. De locos. Bueno, una vez acabada la película empezaba la postproducción, retocar los efectos especiales, montarla y todo el rollo. Entonces, para todo el tema de los efectos especiales contrataron a la ILM. Así que Brian De Palma se trasladó a casa de George Lucas, al famoso Skywalker Ranch, para empezar a montar la película. Le puso un montaje previo en la sala de cine que tiene ahí en su casa George Lucas para que viera la película, a ver qué le parecía y tal, y George Lucas le dijo: ¿y dónde está la reunión? Y Brian De Palma le dijo: ¿qué reunión? Dice: pues la reunión de equipo que hay en todos los episodios de Misión Imposible, una reunión donde se les explica la misión y lo que tienen que hacer. Entonces Brian De Palma le dio la razón, cogió de nuevo a todos los actores, se los llevó a los Pinewood Studios de Londres y grabó la escena en la que vemos como Jim Phelps les explica al principio pues todo lo que tienen que hacer y cuál es su misión en la ciudad de Praga. Porque no estaba, en un principio no estaba, o sea que George Lucas hizo una aportación no acreditada a la película de Misión Imposible. Otras localizaciones, por ejemplo, serían en el lado norte del Palacio de Liechtenstein, es donde podéis ver la famosa puerta por donde consigue escapar de la embajada el personaje de Ethan Hunt. Y en el paseo junto al río se puede ver la otra puerta, que ahora se ve que está ya en plan ruinosa, me imagino que de la humedad,
de los canales que pasan por allí o del río Latva y todo el tema, la puerta donde tiene pues el trágico final la agente Sarah Davis. Una curiosidad es que el exterior del edificio de la CIA en Langley realmente es el que sale en la película. Lo que pasa es que los interiores no son esos. Los interiores son los del London Counting Hall al pie del puente de Westminster. La casa segura donde se esconde el personaje de Ethan Hunt estaba justo encima de la estación de metro de Liverpool Street. Y después el encuentro que tiene con Jim Phelps es en la estación de tren también de Liverpool Street. Finalmente, con todos los reshots, problemas con efectos visuales, todos los cambios de guión y todo el tema, la película que se tenía que estrenar en diciembre del 95 se retrasaría aproximadamente 5 meses y llegaría a las pantallas en mayo del año 1996. Parece ser que hubieron algunos rumores de los problemas que tuvieron Brian De Palma y Tom Cruise durante todo el rodaje, y aparte estos rumores se hicieron más fehacientes cuando De Palma se negó a ir a promocionar la película, que corrió todo a cargo de los actores de la misma, evidentemente de productor, que era Tom Cruise y su socia Paula Wagner. Pero esto, ha habido veces que Tom Cruise ha dicho que no pasa nada, que bueno, que en todas las películas pasan cosas. Brian De Palma, que todo era infundado, que sí que hubo tensión, hubieron problemas, pero que él no tenía ningún tipo de problema con Cruise ni con nada. Pero bueno, cuando el río suena es que agua lleva. Curiosamente, la película fue la primera en estrenarse en 3.000 salas de cine a la vez y fue la tercera película más taquillera del 96. Presupuesto 80 millones, recaudación 457. Evidentemente, no tardarían mucho en poner en marcha una segunda parte. Aproximadamente 3-4 años después nos llegaría Misión Imposible 2, dirigida por el magnífico John Woo. Lo que pasa es que el resultado ya lo comentaré en el vídeo de Misión Imposible 2. Para mí, no es de los mejores de la saga. Bueno, en primer lugar tenemos al personaje de Tom Cruise como Ethan Hunt, que según la ficha del personaje, este se crió en una granja de la familia situada en Madison, perteneciente a Wisconsin. Y como cuando era niño allí no había mucha cosa que hacer, es cuando empezó a interesarse por el tema de los disfraces. Jugaba a disfrazarse y todas estas cositas, y todo esto a la larga lo llevarían a ponerse en contacto con el FMI. Después iría a estudiar a la Universidad de Wisconsin lingüística, arte dramático y teatro. Y tras acabar sus estudios iría pues, a la famosa Academia de la CIA en Virginia. Y allí sería donde lo ficharía Jim Phelps, el personaje de John Boyd en la película, después de un curioso incidente. A la hora de graduarse, todos los nuevos agentes, resulta que él se disfrazó como si fuera el jefe encargado de dar todos los diplomas y todas esas cosas que vemos en las graduaciones. Y claro, fue tanto el cachondeo, todo el mundo se creyó que era él, ya tipo con máscara y todo el rollo, como lo que vemos en las Misiones Imposibles, y llamó la atención de Jim Phelps y lo fichó, como os digo, para su grupo de la Fuerza de Misión Imposible. Pero si habéis visto la séptima película, Sentencia Mortal Parte 1, estos orígenes del personaje han cambiado un poquito. No voy a hacer ningún tipo de spoiler por si no habéis visto, pero todo esto que se explica, lo de la granja y tal, bien. Lo de irse a estudiar teatro, tal. Pero el tema de la CIA, eso ya lo comentaremos en su momento. Pero los orígenes, en esta séptima parte, Sentencia Mortal Parte 1, han sido modificados. Después tenemos a la actriz Emmanuelle Beard como Claire Phelps, que curiosamente no fuera la primera opción para hacer de Claire. Se había pensado en la actriz Juliette Binoche. En aquella época el inglés de la actriz no era muy bueno y se tiró 4 meses estudiando con una profesora para que le diera a su acento pues un toque, sí, francés como era ella, pero sobre todo que se le entendiera a la hora de hablar en inglés. Y entonces por eso tuvo clases particulares. Después tenemos a Ving Rhames como Luther Stilwell, que curiosamente entró en la película porque Tom Cruise lo conoció en el estreno de Pulp Fiction. Si os fijáis, como curiosidad, cuando aparece por primera vez el personaje de Stilwell en la película, va vestido muy parecido a su personaje en aquella película de Marcellus Wallace, con un suéter de cuello alto rojo, una americana, se le ve de espaldas, que en Pulp Fiction prácticamente hasta que después tiene la escena con Bruce Willis lo vemos siempre de espaldas, con gafas de sol, con una tirita que tiene aquí en la nuca,
Pues aquí, menos con la tirita, su entrada es muy parecida a la que tiene en Pulp Fiction. Una curiosidad es que el papel de Luther era bastante más corto porque moría, pues nada, al empezar la película. Y entonces Bill Ray, muy cabreado, llamó a De Palma, llamó a Cruise y le dijo: oye, no puede haber una puñetera película en la que un personaje que sea negro no muera al principio y pueda durar toda la película, incluso viva. Y entonces pues Tom Cruise y Brian De Palma le dijeron que tenía razón y entonces alargaron su personaje para que, fijaros, es uno de los personajes clave que ha aparecido en todas las películas de la saga. Para meterse en el papel de hacker, Ving Rhames estuvo durante un tiempo con una ex encargada de tema de informático, de hackeo y tal, de la CIA, para que le dieran unas cuantas clases de cómo tenía que hablar, qué tenía que hacer y algunas expresiones típicas pues del lenguaje de los hackers. Después tenemos a John Boyd como Jim Phelps, que fue un papel que le ofrecieron previamente a Al Pacino, a Robert Redford y a Michael Douglas, pero ninguno de ellos lo quiso. Y curiosamente Jim Phelps es el único personaje, por decirlo de alguna manera, de la serie original que repite en esta película. Aunque en las 7 primeras temporadas de la serie original y en las 2 de la serie de los finales de los 80 lo hacía Peter Graves, pero el nombre es exactamente el mismo. Y ya os he comentado antes que Peter Graves no lo quiso hacer, por lo tanto, pues se lo dieron a John Boyd. Después tenemos a Henry Czerny como Kittredge, el jefe de la FMI, que si no habéis visto la 7ª parte, también tiene un papel bastante relevante. No os quiero decir más, por si no lo habéis visto, para no haceros spoilers. Después tenemos a Vanessa Redgrave como Max, que curiosamente era amiga de Tom Cruise, y entonces le quiso hacer el favor de darle un pequeño papelito. No es un cameo, porque tiene un pequeño papelito para incluirlo en la película, porque se llama muy bien y todo el tema. Y también tiene un peso en las 2 últimas partes, en Fallout y en Sentencia Mortal 1, el personaje de Max. Pero tampoco os quiero hacer spoilers, es que tenéis que ver la 7ª, porque ahí se saben cositas, Después tenemos a Jean Reno como Franz Krieger, que Brian De Palma se fijó en él cuando vio las películas del Gran Azul y Kamikaze en 1999, le gustó su actuación y entonces le ofreció el papel. Básicamente, las directrices que le dio Brian De Palma a Jean Reno cuando le dijo: bueno, ¿y mi personaje de qué va? Es un traidor, es un asesino y además fuma, como una característica de alguien que es un villano. Y con esto se quedó Jean Reno para construir su personaje de Krieger. Después tenemos a Kristin Scott Thomas como Sarah Davis, que básicamente, según su ficha, era una compañera de universidad de Ethan Hawke, y cuando entró de segundo al mando en el equipo que formó Jim Phelps del FMI, automáticamente el personaje de Ethan Hawke la llamó para formar parte del equipo. Kristin Scott Thomas, la verdad que también tiene una participación pequeña, básicamente como la de Vanessa Redgrave, porque ella iba bromeando de que mi personaje en la página 25 del guión muere, pero ¿quién iba a negarse a hacer una película junto con Tom Cruise? Entonces, cuando Tom Cruise le ofreció ese papelito, automáticamente cogió y vino, porque Tom Cruise le parecía pues un tipo guapísimo, y aunque fuera para trabajar 2 minutos con él, no pasa nada. Lo que pasa es que aquí en la película da la sensación que durante la universidad, como ya se conocían, había habido algo. Me da a mí la sensación, ¿eh? Después tenemos a Emilio Estevez como Jack Harmon, que la participación de Emilio Estevez en la película no está acreditada, y esto es básicamente una broma que hizo con Tom Cruise, porque Tom Cruise le dijo que hiciera un papelito y tal, y aparte, lo que le pasa a su personaje al principio de la película, quería dar un impacto en el público como diciendo: ostras, que se lo han cargado, cuando en aquella época Emilio Estevez era bastante conocido por sus pelis. Pues como os comentaba, hizo este papelito porque Tom Cruise haría un papelito similar en la película de Arma Joven, no sé si la habéis visto, con Lou Diamond Phillips, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, es del oeste, hay 2 partes, Arma Joven e Intrépido Forajido. Yo os recomiendo que veáis las 2, que están muy chulas. La amistad de Tom Cruise y Emilio Estevez se conoce desde los tiempos de la película de Rebeldes, de Francis Ford Coppola, que allí también salía Ron Love, Ralph Macchio, Patrick Swayze, Matt Dillon. Bueno, ahí se conocieron un montón. Bueno, como os he comentado antes, los efectos visuales estuvieron a cargo de la ILM, de George Lucas, que de hecho ya os he comentado antes que Brian De Palma se trasladó al rancho Skywalker para trabajar in situ allí
cómo lo montaban, porque se necesitaban efectos visuales para 150 planos diferentes, para flipar. En esta ocasión el supervisor de efectos visuales sería John Knoll, y de hecho la escena más complicada sería evidentemente la del helicóptero y el tren de alta velocidad, que tuvieron que mezclar diferentes tipos de efectos visuales para componer todo lo que viene siendo esa secuencia que os he comentado de 7 minutos y 20 segundos. Se utilizó pantalla azul, se utilizaron miniaturas, CGI, pirotecnia para hacer explosiones y todo el rollo, y uso de cables evidentemente para aguantar a los actores, a Tom Cruise cuando salta, cuando van encima del tren con el ventilador ese que les daba 240 kilómetros de aire y todo el tema. Después una curiosidad es el plano que utilizan para hacer el tema de las máscaras. Cuando vemos a Jon Voight en la película, en el vagón ese de carga, cómo se quita la máscara y después vemos debajo pues que es otro personaje. No lo quiero decir por si no lo habéis visto la película todavía. Entonces lo que se hizo es, primero, grabar a Jon Voight quitándose la máscara y por un lado, y después al otro personaje quitándosela por otro, y todo esto con un efecto de morphing digitalmente lo combinaban, y entonces parece que realmente sea la cara de uno y cuando se la quita sea la de otro. La verdad es que desde el año 96, después ha ido evolucionando las diferentes películas, hemos visto que llevan maletines para hacer las máscaras y unas cosas muy curiosas, pero todo el tema de lo de las máscaras, desde la primera película, está súper bien hecho, pero súper bien hecho, ¿eh? Todos estos efectos digitales y todos estos efectos de las máscaras y tal fueron obra de conocidísimo Rob Bottin. A la hora de hacer la banda sonora para la película de Misión Imposible, que tenía que tener acción y todo el tema, se lo ofrecieron en primer lugar al compositor Ryuichi Sakamoto. Espero haberlo dicho bien, no sé japonés. Pero este, pues no le interesó el tema. Después se lo ofrecieron a Alan Silvestri, y este dijo que sí. Pero una vez que tenía más o menos unos 20 minutos de banda sonora ya hecha y tal, a la hora de ponerla en la película, Brian De Palma no le acaba de gustar. Decía que no casaba con las imágenes, que no funcionaba y tal, y entonces finalmente Alan Silvestri pues también fue despedido. Como curiosidad, como ya tenía compuesta toda la banda sonora, cuando lo despidieron, la utilizó para ponerla en la película Eraser, protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Al final contratarían a uno de los grandes colaboradores y uno de mis favoritos compositores de bandas sonoras, que es Danny Elfman, que lo primero que hizo fue mantener el tema súper conocido de Lalo Schifrin, pero dándole algunos toques. ¿Que lo utilizaba para drama? Pues unos toques dramáticos. ¿Que lo utilizaba para acción? Pues otros toques más de acción. Pero aparte contarían con unos miembros del conocidísimo grupo U2 para que hicieran una versión más modernizada. Se le ofreció al grupo en total, pero Bono y The Edge tenían otros compromisos, tenían otras cosas que hacer y dijeron que no querían hacer pues el tema de la película. Pero Larry Mullen y Adam Clayton lo vieron claro, y entre pausas que hacían de las grabaciones del nuevo disco que iba a sacar por aquella época U2, pues se dedicaron a hacer el tema de Misión Imposible moderno. Cuando lo llevaron a la compañía que se encargaba de publicarlo en aquel momento, que era Polygram, cada uno el tema que había hecho, les gustaron los dos, y entonces lo que hicieron fue combinarlo, y es el tema que escuchamos de manera modernizada en la película. La versión realizada por Mullen y Clayton alcanzó el número 7 del Billboard, que es la lista esta famosa, me parece que son 100, y llegó a vender más de 500.000 de copias. Y la banda sonora completa de la película se situó en el número 16 también del conocido Billboard. ¿Y qué es lo que tengo yo por aquí? Pues evidentemente el tema de Misión Imposible en vinilo, Clayton, Mullen, que aquí básicamente salen 1, 2, 3 versiones en la cara A y 3 versiones en la cara B. Ya ves, esto me costó, tengo aquí hasta todavía el precio y todo, 1095 pesetas, un single, con 3 versiones por cada cara, o sea 6 versiones en total, en el Corte Inglés. Qué curioso, ¿eh? Ostras, qué bueno. Año 96, para que veáis, en vinilo. Cosas de estas rarunas que yo tengo y que de vez en cuando os enseño por aquí, por los vídeos y por el canal.
Respecto a escenas eliminadas, no he podido encontrar ninguna, porque no vienen en los extras del Blu-ray ni nada, es una cosa muy curiosa, pero se sabe que había más escenas entre Tom Cruise y Emmanuelle Beard, básicamente porque había como una especie de trío amoroso en la película. Porque si os acordáis, Claire era la esposa de Phelps, pero después, cuando pasa lo que pasa en la película, pues Ethan Hunt y Claire tienen como una especie de affair. Y todo esto en el tráiler se ve y todo el tema. Lo que pasa es que finalmente pues dijeron que para el tema de la película tampoco era relevante, que igual eso de que hubiera ahí como un trío amoroso lastraba un poco la acción de la peli, que lo suyo era la misión, y finalmente se quitó. Originalmente la película terminaba con una conversación de Ethan Hunt y Lucille Stillwell en un aeropuerto, pero a Brian De Palma le parecía muy artificial, así que se rodó la nueva escena final en el Anchor Pub este de Londres, donde los vemos que están ahí pues como en una terracita tomándose algo y tal, en plan más relajado, hemos acabado la misión, pues ya estamos más tranquilos. Bueno, curiosidades para finalizar. Fue la última película de un gran estudio que se editó en formato Betamax o Beta. Para los viejunos como yo, que había los dos formatos de vídeo, el Beta y el VHS, que el Beta tenía, por cierto, más resolución y mejor imagen que el VHS, pero por circunstancias de yo no sé quién, se quedó el VHS, que era bastante peor. Pero bueno, eso ya son cosas del pasado. Todos los peces que se utilizaron en la escena del restaurante Aquarium, tranquilos, que eran de goma y no le pasó a ninguno nada. O sea que la organización esta de defensa de los derechos de los animales pues está tranquila, que además en las películas al final sale. Ningún animal ha causado problemas o ha muerto o ha tenido accidente durante la película y pone asociación de animales, no sé qué. Si os fijáis en todas las películas sale. El truco que le hace Cruise o el personaje de Ethan Hunt a Krieger con el tema de los CDs, que se lo pasa, lo hace desaparecer, después vuelve a aparecer y todo el tema de la lista Knox, todo esto fue rodado literalmente, como vemos en la película, en un solo plano, y el truco realmente lo hizo Tom Cruise. O sea, no fue ningún montaje, ni corta por aquí, ni pega por allá. Realmente es un truco de magia. Hay un momento en que se ven los nombres de la lista Knox en una pantalla y todo el rollo, y hay uno que pone que es Maverick, que evidentemente es una referencia al personaje de Tom Cruise en la película Top Gun. La compañía Apple creó una campaña publicitaria con un coste de 15 millones de dólares para la película que se llamaba Misión Imposible The Web Adventure. Esto quería desarrollar juegos, poner publicidad en todos sus ordenadores. También quería hacer pues anuncios publicitarios para televisión y tal. Pero 2 semanas antes de lanzar la campaña publicitaria, Apple hizo un balance de cuentas de 740 millones de dólares de pérdidas. Y entonces este dinero que se iba a utilizar para todo el tema de la publicidad de la película, pues aparte lo utilizaron para dar como un lavado de imagen y publicitarse como que hemos perdido mucho dinero, pero bueno, estamos ahí. Y bueno, y de hecho, hoy en día, ¿dónde está Apple? De locos. El nombre del personaje, Alexander Golitsyn, hace referencia a una persona real que fue desertor del KGB, que fue Anatoly Golitsyn. Una curiosidad es sobre el TGV, el tren este de alta velocidad francés, que básicamente es eléctrico, y para rodar todo lo que viene siendo los planos exteriores con el helicóptero persiguiéndolo y tal, para ajustarse las velocidades para que el helicóptero lo pudiera seguir y tal, lo que hicieron fue poner una máquina diésel. Y en fin, pues hasta aquí este primer vídeo de la saga de Misión Imposible. Ya os digo que habrá más, pero con el tiempo los quiero ir poniendo, yo qué sé, a lo mejor hasta Navidades no aparece el de las 7, vete tú a saber. Poquito a poco y con buena letra, que si no yo sé que os agobiáis, como cuando hice con los de Fast and Furious, que cada semana subía 1 o 2, que de hecho me quedan 2, el de Hop and Shop y el de la 9, que ya los traeré próximamente, pero no os quiero agobiar, y entonces iré intercalando vídeos diferentes por medio. Hasta aquí, curiosidades, rodaje, anécdotas, todas esas cositas que yo suelo explicar, y nos vemos en un próximo vídeo. ¿En cuál? Pues no lo sé, a lo mejor ahora justo tenéis un avance. Así que nos vemos próximamente por aquí por el canal. ¡Hasta luego!